Muy buenos días. Me había comprometido que el video de esta semana iba a hablar de las posibles opciones que podrían generarse a raíz del fallo de la Corte Constitucional de bajar de las 1.300 a las 1.000 semanas, lo que obliga a buscar otras opciones fuertes para poder compensar esa pérdida que ha sufrido el sistema, donde pues con la intención quería hacer, pero aprovechando que realmente ese paso que se dio de la comisión a aprobar la reforma a la pensión, quisiera comentar algo que sería interesante aprovechando el tiempo que va a decretar el Estado para sesionar un tiempo más, que me parece importante dar a conocer y divulgarlo y desde luego presentarlo también en el mismo Congreso. Por eso el título de hoy lo he llamado, el artículo del video lo he llamado Pensiones, de sueño a martirio. El resultado de lo que se ve del paso en la primera parte de la reforma de la pensión por la Comisión Séptima, desde luego hay cosas muy maravillosas, muy importantes, que no se pueden desconocer, que ya realmente conocían, a pesar de que existen discusiones sobre ellas, como por ser el auxilio a los adultos mayores, como por decir, reducir ese recorte de los auxilios, que eso es una manera porque realmente no saben pueden contar o no existe voluntad para poderlos cambiar, como también una manera muy especial, eso es lo del pasivo pensional, porque seguramente al recortar esas opciones del subsidio a futuro con los tres pilares, con la limitación que existe hacia los tres salarios mínimos, van a generar a futuro esas opciones para poder reducir ese pasivo. A pesar de estas y muchas cosas interesantes, no se puede desconocer que también hay unos errores, que en forma oportuna, sin desconocer que sean voluntarios, no sé, no me atreveré a decir, pero hay errores que realmente se conocían desde tiempo atrás. Hay unos involuntarios, hay otros que sí no tienen perdón de ninguna clase, porque en este momento al pasar y mirar y ese sueño de poder visionar mucho más futuro, el bajar de las 1.300 a las 1.000, más un efecto político, más no creo que fue encontrado a la manera, digamos, de chiripazo, se lo encontraron, que maravilloso, lo incluyeron. Pues ese factor que miraron, no sé si en algún momento visionaron ese y muchos más, los problemas económicos que podrían tener financieros y futuros, porque eso se va a venir en masa, con todas las cosas que hay que poner al tiempo. Y sobre todo con un error que ya se conoce, que es lo que hoy viven todos los pensionados del país, esa pérdida grandísima de valor de su mesada, por estar por debajo siempre de esos incrementos del salario mínimo. Pues hoy es una oportunidad muy grande para poder corregir y evitar a futuro ese sueño que realmente hoy esperan millones de colombianos sea realmente un sueño y no un martirio como el que hoy viven los pensionados. Por eso es una oportunidad inmensa, porque esto va a pasar por las plenarias del Senado y la Cámara, donde invito a todos los partidos y congresistas, corrijan y ajustan, porque saben muy bien que al aceptar los tres pilares, el resto de colombianos, todos los trabajadores, lo que pensaban ganar no van a ganar, va a ser mucho menos, por lo cual es una oportunidad inmensa, grande, para que en forma positiva el gobierno y Congreso, todos unidos, compartidos, en forma integral, incluyan ya en esta reforma esa modificación al artículo 14 de la ley 100 para que el incremento de aquellos pensionados que ganen un mayor salario, más de un salario mínimo, sean iguales al incremento del salario mínimo o el que resulte más conveniente para todos, donde de ganar con esto, pues se pone fin a ese maltrato que viene de años, que no se ha corregido, y tenga la seguridad que de alguna manera irían a compensar ese daño que hoy se tiene, que de por sí, perdiendo valor, teniendo un IPS que incrementan para los más,
olvidando, discriminando esos incrementos, que con los pilares pues va a ser mucho más grande la pérdida. Aunque no crean, con esto van a perder ese sueño, se volvería lo que dije, de sueño a miseria, porque van a perder donde hoy tiene la solución el gobierno, hoy tiene la solución el Estado. Modifiquen ese artículo 14 de la ley 100, incluyen para que todos, simplemente incluyen que todos los pensionados, aunque sea mayor salario mínimo, van a tener igual porcentaje que se incrementa el salario al salario mínimo. Es una acción buena que hoy tiene el país y que tiene el gobierno en un proceso de cambio para mostrar que sí existe esa voluntad. Y es más, al incrementar con esto, a futuro, hasta la misma DIAN, hasta las mismas del Finanzas del Estado van a ganar. Y hoy, con mayor razón, de esa de baja esa reducción que se hizo de las 1.300 a las 1.000 semanas, con mayor razón obliga a buscar fuentes de ingresos de otra manera totalmente diferente. Este cambio que se está presentando o esta posible opción que se va a presentar de aprobar los tres pilares ya como un sistema pensional en el país, con el contador Gustavo Bernal, catedrático de Bogotá, experto en derecho tributario, coincidimos en que todos aquellos que se vayan a pasar del régimen de pensiones privadas a colpensiones, de una vez hecho y aprobado el cambio de los tres pilares, pues prepárense todos aquellos que ganan más de un salario, pero especialmente los que ganan más de 3 salarios mínimos, porque a partir de aprobación de esto van a vivir y a compartir el mismo dolor que hoy viven ya los pensionados, el deterioro y la pérdida del valor adquisitivo de su mesada, esa pérdida de valor por no haber hecho las cosas totalmente a tiempo. Y seguro que si no corrigen y si siguen como tal, de ese sueño a martirio, como dije, que se convertirían más temprano que tarde, todos aquellos que sean superiores a 3 salarios mínimos con el régimen de los tres pilares, irían a formar a futuro ese mundo de grupo de muchos con el salario mínimo y un poco más, mostrando una tendencia quizás de volver todos los pensionados muy cerca del salario mínimo o por debajo de los 3 salarios mínimos, sobre todo que ya ese pensiones de más de 20, 25 salarios van a quedar totalmente prohibidas. Ante esto, sabiendo que van a dejar de ganar un poquitico, es una oportunidad para que el gobierno en plenaria hoy piensen en esos millones de colombianos, hoy piensen que quizás estamos en un cambio positivo. Por favor, con el ministro de Hacienda, con el doctor Bonilla, un gran catedrático y hacendista, piensen que pueden mejorar y para favorecer esto a millones de colombianos. Esto no es una buena que se tiene, que se pueda hacer, porque yo creo que aplicando, modificando ese artículo 14 de la ley 100, van a ganar millones de colombianos, porque sería injusto, que es lo que hoy se está viendo y se está prefiriendo quizás por parte de la ministra, quizás no tocar muchas cosas, quizás no tocar algo, no sé si por un efecto político o electoral o personal, pero realmente quizás por unas cosas personales van a perjudicar a futuro a millones de colombianos. Reitero, todos aquellos que se ganen de más de 3 salarios mínimos, no entiendo qué pudo haber pasado, ni entiendo por qué ante ese grupo de asesores tan grandes que rodeaban al Ministerio de Trabajo y quizás también dentro del mismo Congreso, no sé si intencionado o no intencionado, pero prefirieron quedarse quietos, no tocar otras cosas, pero sí afectar a millones de colombianos,
cometiendo un grave error y una injusticia donde pudieron haber preferido ampliar la cobertura, buscar otras cosas totalmente distintas que afectar a los más necesitados. O es como lo más sencillo, que no se oye ni se entiende, pero ya llegó el momento que así como van a quitar los tres pilares, tienen que incluir la modificación de ese estatuto tributario de los famosos 1000 VT libres de pensiones para las pensiones altas, como también tocar otros puntos que están en el mismo estatuto tributario de renta 60, de un 50%, de un 25% exentos, gastos de reparación exentos, como también aquellos regímenes que cuestan billones de pesos, pues han preferido no tocarlos que sí tocar a los millones de trabajadores que hoy sueñan con una pensión. No es justo ni es increíble que esto sucede. Si estamos en un concepto o en un periodo humano o social donde queremos beneficiar, no entiendo lo que expresó la ministra de Trabajo, que es preferible dejar 15 años más sin tocar los regímenes, sin tocar nada, para hacer una reforma pensional a futuro, quizás pensando en esa comisión que se formó para revisar periódicamente el sistema pensional, pero que se va a hacer como esa comisión de concertación laboral, tenga la seguridad que no vamos a esperar absolutamente nada, porque han pasado miles de años con un deterioro creciendo continuamente y sin actuar ni pensar en los millones de colombianos, pero sí muchos de ellos pensando solamente en ellos y sobre todo cuando forman parte de esas mesas muchos funcionarios públicos con el sistema antiguo seguramente nunca pensaron en quitar, aunque sea conociendo, para no perjudicarse. Hoy es el momento de un cambio y ojalá sea positivo por el bien del país. Presidente, en usted está esa opción para que en forma coordinada con el Congreso, aunque tengan divergencias, piensen en Colombia, piensen en esa masa de millones de colombianos que en algún momento te apoyaron para elegirlo, no para dañar el país, pero sí para construir y beneficiar al sector empresarial, a millones de trabajadores, a esa masa de informalidad que requiere con urgencia ayuda entre todos nosotros y también para volver a Colombia, esa Colombia que en algún momento se ha perdido, pero que hoy millones de colombianos quisieran tenerla para poder gritar nuevamente ese amor y ese respeto que tenemos al país. Muy buenos días, me llamo Juan José Orrego López. Los invito para que se vinculen a mi canal, esperando que cualquier duda me la manifiesten y con gusto responderé. Muchas gracias, bendiciones para ustedes, muy buenos días.